Buenas tardes, mi nombre es Jarvin Adolfo Galeas Cáceres. Yo soy pasante de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en la carrera de técnica industrial con orientación en electrónica. El día de hoy les voy a hablar sobre lo que son resistencias. Hay tipos de resistencias que son fijas y variables. Nos vamos a enfocar más que todo en las resistencias fijas. También vamos a mencionar que una resistencia es la limitación de paso de corriente a través de ella, lo que ella limita el paso de corriente. También podemos decir que las resistencias hay de tipo carbón, de medio watt, de 1 watt y hasta de 2 watts. Como pueden imaginarse, las resistencias cumplen una función muy importante. Este es un dispositivo que se mira muy pequeño y a la vez es bien importante. En sí, ella también se compone por resistencias, lo cual cumple un papel muy importante. También, como podemos ver, los tipos de resistencia, ¿no? Como pueden ver, aquí lo que tenemos son los diferentes tipos de resistencia. Tenemos lo que es el potenciómetro, la resistencia, una resistencia variable, resistencias fijas de medio watt y de 2 watts. Y también podemos observar las resistencias SMD, que son muy pequeñas. Son estas de aquí, no sé si la cámara, estas de aquí son extremadamente pequeñas, traen su numeración en la parte inferior, que posteriormente vamos a ver cómo las calculamos, esos tipos de resistencia. Como podemos observar también, para calcular el valor de cada una de estas resistencias traen unos anillos de colores, que estos colores traen su respectiva numeración para poder hacer su cálculo. Se calculan en ohmios, y cada uno de estos colores trae su numeración. Ya vamos a hablar sobre esa parte de lo que es la numeración. Bueno, como les mencioné anteriormente, voy a explicar lo que es el código de colores. El código de colores para las resistencias, hay dos tipos: hay de 4 bandas, y de 5 bandas. Entonces, ¿cuál es la única diferencia entre estos dos? Que el de 4 bandas trae una casilla más, la banda 3. Esta solo trae banda 2. Vamos a explicar desde el inicio. El código de colores con las resistencias se basa en esto, el color, ¿verdad? Hay negro, marrón, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, gris, blanco, dorado y plateado. Como pueden ver, en la primera banda hay un color, en la segunda banda hay otro, en la tercera hay otro, y esta de aquí, que es la última, se le llama tolerancia. Que la tolerancia nos dice en valor ómicos qué tanto puede variar el valor de la resistencia. O sea, esta se define como un valor máximo, un valor mínimo de su valor indicado por el fabricante. Por ejemplo, vamos a ver esta de aquí. Esta parte de aquí dice que es azul. Entonces nos vamos a ir al azul y vamos a colocar que tiene 6. La primera banda tiene 6. En la segunda banda es de color rojo, es 2. Y la tercera banda es el multiplicador, o sea, por lo que yo lo voy a multiplicar, que aquí está 6, 2, y la multiplicación que voy a realizar sería ya de color verde. De color verde nos dice que por 100.000 ohmios.
por 100.000 ohmios. Entonces solo hacemos la multiplicación y nos da ahí está, 6.200.000 ohmios. Entonces esta es la operación. Ahora lo que nosotros podemos hacer es la conversión de ohmios a hacer un poco más pequeño este número que está aquí. Entonces podemos decir que un kilo ohmio es igual a 1000 ohmios y un mega ohmio es igual a 1.000.000 de ohmios. Entonces, al hacer esta conversión de 6 millones, entonces nos queda que 6.2 mega ohmios es lo que equivale esta resistencia de aquí. Y con respecto a la tolerancia, nos vamos que es de color dorado. Tiene una tolerancia del más menos 5%. Aquí está. Tiene una tolerancia del más menos 5%. Bueno, como les mencioné anteriormente, vamos a calcular lo que son resistencias a base de código de color, y también vamos a calcular lo que son resistencias variables también, pero estas ya no son a base de color, sino que por una serie de números que trae ahí, igual que la SMD. Como pueden ver aquí, trae una numeración impresa encima de él, y vamos a aprender cómo calcular este tipo de resistencia. Bueno, vamos a empezar con la resistencia de código de color. Como podemos ver aquí, esta tiene 4 bandas. Entonces vamos a calcular de la siguiente manera la numeración de la primera y segunda banda, y la tercera es la que vamos a multiplicar, y la cuarta es la tolerancia, que ya hablamos de ella. Entonces tenemos que aquí tenemos café, que ya el café es, o marrón como dicen, es 1, y aquí en esta parte es negro. La segunda banda, el negro es 0, y la tercera banda es negro, la cual la multiplicamos por 1. Significa que esto equivale a 10 ohmios y con una tolerancia de un 5%. Ahora bien, vamos a calcular la siguiente resistencia, que ya esta es una resistencia de 5 bandas. 1, 2, 3, 4, 5. Sus primeras 3 bandas nos indican números, y su tercer banda nos indica la multiplicación. Perdón, cuarta banda la multiplicación, y la última que es la tolerancia. Entonces tenemos ahí rojo sería rojo 2. Rojo 2, tenemos negro que es 0, y la multiplicación por negro que es 1 serían 220 ohmios con una tolerancia del 5%. Acuérdense que el dorado da una tolerancia del 5%. Ahora el plateado da una tolerancia del 10%. Pero aquí solo estamos con el dorado. Bueno, ahí terminamos con esas dos resistencias. Ahora lo que vamos a hacer es una comprobación con nuestro amiguito, el tester. Entonces vamos a comprobar
a ver qué tan veraz es la información que hemos obtenido con el código de colores. Colocar por aquí y este. Ahí, como pueden observar, dice que hay 0.01 en la escala de 20 kiloohmios. Entonces eso significa que está bien. La resistencia está bien. Está marcando 0.01 ohmios. Kiloohmios, que es lo mismo que decir 10 ohmios. Ahora vamos a verificar la otra que está aquí. Esta. Y colocamos de nuevo. Aquí cabe mencionar que las resistencias no tienen polaridad. Usted puede poner su resistencia en cualquier patita, lo podríamos llamar, y siempre nos va a indicar lo mismo. Como pueden ver, 0.22, 21 varía un poquito. 0.21, que acuérdense que la tolerancia de eso se trata, ¿verdad? Que calcular el valor aproximado de una tolerancia de un 5% arriba y de un 5% abajo. Entonces eso significa que está bien. Bueno, entonces vamos a calcular las resistencias variables y las resistencias SMD, que estas ya son montadas directamente en el circuito. Aquí tenemos una que se mira, que creo que sí se mira, dice, sí se mira, pero vamos a calcular esta. Aquí nos da una numeración 103 nos dice, entonces colocamos 103. Ahora dirán ustedes qué significan esos números. Bueno, los primeros dos son números enteros, estos van, y el 3 significa que voy a agregar 3 ceros. 1, 2, 3. Esto significa que hay 10.000 ohmios. Entonces, si lo reducimos, tenemos 10 kiloohmios. Igual en la SMD es la misma. Aquí nos dice 472. Entonces colocamos 472. Los primeros dos son números. Esto, 472. Y el 2 nos indica los ceros que voy a agregar. Y nos da que tiene 4700 ohmios. Pero la reducción sería 4.7 kiloohmios. Entonces esto es en cuanto al cálculo de resistencias fijas a sus diferentes tipos, ¿verdad? Entonces hasta aquí con lo que es la parte de las resistencias. Bueno, seguimos con lo que es la parte de resistencias en serie. Bueno, tenemos aquí dos resistencias en serie, van seguidas. Para encontrar la resistencia total, simplemente tenemos que sumar las dos resistencias, R1 más R2. Entonces aquí tenemos un ejemplo, 27 kiloohmios más 220 kiloohmios nos va a dar un total de 247 kiloohmios. Y aquí es un poquito más complejo cuando hablamos de resistencia en paralelo. Como pueden observar, tenemos la fórmula resistencias totales 1 sobre la inversa de R1 o 1 sobre R1 más 1 sobre R2 y así sucesivamente. Aquí podemos tener muchas más resistencias en paralelo y las podemos ir sumando aquí abajo de 1. Entonces tenemos aquí el mismo ejemplo de arriba. Vamos a trabajar con los mismos datos, 27 kiloohmios y 227 kiloohmios.
Entonces hacemos la conversión, que aquí está 1 entre 27 y 1 entre 227 ohmios. Aquí lo que tenemos que hacer es pasarlos a ohmios. No podemos estar trabajando con kiloohmios. Esa es la desventaja de esta fórmula. No podemos trabajar con kiloohmios. Tenemos que hacer la conversión a ohmios. Siempre, acuérdense de eso. Entonces aquí está la división y esto lo sumamos. Y el resultado siempre lo dividimos 1 entre 0.000041, que eso es el resultado de estas dos sumas. Nos da a 24.048.589 ohmios, que esto lo podemos hacer también o convertir en kiloohmios. Lo podemos resumir, sintetizar, y nos da que RT es igual a 24.048 ohmios. Aquí les voy a dar un dato muy importante. No necesariamente podemos utilizar esta fórmula. Esta es la fórmula ya dada para lo que es el cálculo de resistencia en paralelo. Ahora aquí hay otra, que es esta de aquí. Esta. Entonces podemos calcular la resistencia de una manera más fácil y rápida. Si tenemos bastantes conversiones de este tipo de ejercicio. Entonces tenemos que R1 lo multiplicamos por R2 y hacemos una división y sumamos R1 más R2. Por ejemplo aquí la ventaja que hay, que usted no puede, no tiene que hacer conversiones, siempre y cuando las resistencias estén dadas de las mismas unidades, pues en ohmios o en kiloohmios. Entonces aquí vemos 27 por 225 entre la suma de R1 y R2, que es 247, que aquí estaba, por aquí estaba la suma, ahí está. Entonces nos da de un solo el resultado, 24.048 ohmios, que es lo que teníamos aquí, que es el mismo resultado de esto. Ahorita lo que vamos a hacer es la medición correspondiente a cada una de las resistencias, el R1 y R2 de 27 kiloohmios y 247 con ayuda del tester. Ahí está. Vamos a ocupar las dos manos porque ahí está. Como pueden ver, hay 248 kiloohmios y ahí está la medición. Exacto. Bueno, como ya tenemos en serie, ahora vamos a hacer la comprobación en lo que es en paralelo. Ahí está. Observando el tester. Y como pueden observar, hay 23 kiloohmios. Y eso es lo que nos da por lo que hablamos anteriormente. Como hablamos al inicio del video, ahora toca hablar lo que es el efecto Joule. El efecto Joule consiste en que un objeto, siendo atravesado por la energía eléctrica, hace que se caliente. Los electrones que pasan por dicho objeto se calientan, produciendo lo que es la energía cinética de los electrones. Por eso es que estos materiales producen calor. Ahora bien, estos se usan en las estufas, el encendido de un carro, puede ser que en una plancha, más que todo se ve ese efecto en las planchas. También donde no podemos producirlo, se nos proporciona en las halógenas, en los focos. Por ejemplo, cuando transportamos energía a larga distancia, vamos a ver lo que es un pequeño ejemplo de ello. Como les mencioné anteriormente, vamos a ver un ejemplo de lo que es la energía a larga distancia. Esto se produce con lo que es
la pérdida de dicha energía. Como por ejemplo, miran en el caso 1, cuando le damos energía directamente a lo que es el tendido eléctrico. Y aquí en el caso 2 tenemos lo que es la energía a través de un transformador elevador. Que lo que hace este transformador elevador es elevar el voltaje a un 100%, y igual el amperaje, a costa del amperaje, el amperaje sufre lo que es el mismo efecto, pero al contrario. Se consume todo lo que es el amperaje y eleva lo que es el voltaje. Por ejemplo, tenemos 3000 voltios de este lado, con el transformador elevador al otro lado son 300.000 voltios, y los 100 amperios que al otro lado se convierten en solamente 1 amperio. Al dividir 100 entre 100 queda 1. Entonces por eso se da lo que es el voltaje más alto, para así llevar una mejor tensión. Por ejemplo, vamos a ver aquí, tenemos que en el caso 1, si lo ponemos directo, 3000 voltios, 100 amperios, y este con una resistencia de 100 ohmios, porque acuérdese que el cableado tiene su propia resistencia. Entonces, al utilizar la fórmula de Joule, que es E es igual a resistencia por intensidad al cuadrado por tiempo. Entonces aquí lo vamos a hacer en un segundo. 100 ohmios por 100 a la 2 por un segundo. Esto nos da 1.000.000 de Joule. Esto es lo que se consumiría en esta parte. Ahora si nos fijamos en la otra, cuando ya el amperaje es menor, 100 por 1 al cuadrado por un segundo, solo se consumen 100 Joule. Esto es 10.000 veces menos potencia de consumo en lo que es esta parte. Y esto es lo que es el efecto Joule. Y gracias por su atención.